Reactivan una orden de arresto en contra del autor intelectual del portazo en Palacio Nacional el día de hoy, que sería el senador independiente, entre comillas, pero también jefe de campaña de Xóchitl Gálvez, Emilio Álvarez y Casa. Porque este personaje, cuando se registraron las desapariciones de Ayotzinapa, era el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y él fue el principal responsable del encubrimiento, o uno de los principales responsables del encubrimiento junto con Murillo Karam, de lo que sucedió allá en Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cierto, es parte de la OEA. Incluso en aquel momento fue denunciado por la Procuraduría General de la República. Así es, por Murillo Karam. Y bueno, ahora parece que van a reactivar esta orden de aprehensión en contra de Álvarez y Casa por todo este desastre de Palacio Nacional, por nuevos delitos de daños a instalaciones estratégicas de seguridad nacional. No son menor lo que hicieron estos porros ahí. Y bueno, la verdad es que en medio de todo esto aparece un abogado que también tiene intereses de todo tipo, porque está todo mezclado, lo de Álvarez y Casa, lo del GIEI, con Encinas también está embarrado, y bueno, con los normalistas y sus padres, los padres de los desaparecidos. Y bueno, la verdad es que ahora amenaza este abogadillo que va a ir a todos los mítines de Claudia Sheinbaum a generar ese tipo de violencia. Y además, sin embargo, todo esto parece que el final de todo esto no es ni siquiera en interés mexicano, sino viene de parte de la agencia antinarcóticos favorito de Estados Unidos. Así es, la DEA. Y es que al final, bueno, pues este portazo que le dieron a López Obrador hoy, la verdad es que hay que reconocerlo, ha sido el evento de seguridad nacional, creo que más fuerte del sexenio. Porque bueno, irrumpieron en Palacio Nacional, no se atrevieron estas personas a entrar al Palacio Nacional. Atrás estaban ya los militares esperándolos. Tal vez estaban esperando un poco de más represión de la policía capitalina, pero que no hubo. Y bueno, al final se retiraron, pero sí, sin lugar a dudas, fue algo fuerte, ¿no? No es menor lo que hicieron estos personajes. Que quede claro, porque Palacio Nacional, bueno, pues es el centro de mando del Poder Ejecutivo Federal y que es al mismo tiempo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En Palacio Nacional, además hay, claro, pues no solo la oficina presidencial o museos, evidentemente también hay búnkers, hay inteligencia militar, hay también el presidente mexicano, bueno, cualquier presidente de México tiene acceso pues también a comunicaciones, a órdenes especiales, aunque no tenemos armas nucleares, pero sí tenemos armas convencionales. Si es necesario, ahí se puede operar. En fin, es una instalación, es un centro de comando militar. Y obviamente hacer esto, pues es como irrumpir en una base militar y peor. En ese sentido, el día de hoy, la Fiscalía General de la República ha anunciado que va a abrir, o ya abrió una investigación en contra de los supuestos normalistas, vamos a llamarle así, porque en ese sentido no creo que estas personas sean normalistas, ni siquiera sean allá de Guerrero, sino son porros contratados por Álvarez y Casa, pero bueno, abrió una investigación contra supuestos normalistas y además la Fiscalía también revela que estos supuestos normalistas también fueron en contra de instalaciones estratégicas de la propia Fiscalía, por ejemplo el Centro Federal de Arraigo hace 2 días, donde también hubieron daños y ahora hubo daños en Palacio Nacional. Entonces van en contra de ellos, o sea, sí va a haber una investigación fuerte, dura. Sin embargo, a pesar de esto, pues el líder visible, por así decirlo, es un abogado vinculado pues a Álvarez y Casa, que se llama Vidulfo Rosales. Un abogado que además pues tiene seguramente contratos con todos los o varios padres de normalistas en donde él lleva la representación y como que están de una otra manera amarrados estos padres porque pues él no les cobra seguramente honorarios, pero sin lugar a dudas, si renuncian a su representación, les tienen que pagar honorarios. Así, porque así son los abogados. Por eso están
los padres están totalmente secuestrados. Bueno, pues este señor, vean lo que empezó a decir. Empezó a decir que las protestas van a crecer en intensidad. O sea, eso en Palacio Nacional es apenas la punta del iceberg. Sí, si la postura sigue así, nosotros vamos a continuar con la protesta y va a haber un escalamiento. ¿Se puede radicalar aún más eso? Va a haber un escalamiento de la protesta. Nosotros estamos trabajando para hacer extensivo y más masiva la protesta en los próximos meses si no hay un diálogo. Este ofrecimiento. Mira, pero ahorita hay un ofrecimiento del presidente. Más masiva, más intensa y peor. En este momento, en otra entrevista, ese señor Vidulfo Rosales estuvo dando un montón de entrevistas después del desastre que hizo ahí en Palacio Nacional. Dice que se van a ir a la campaña de Claudia Sheinbaum y van a llevar la violencia a sus actos electorales y políticos. Y estas protestas, si no hay un diálogo con el presidente, si él sigue desdeñando al movimiento, si él sigue siendo indiferente ante la petición de las madres y padres de avanzar en los temas esenciales, la protesta va a continuar. Nos vamos a retirar en los días de Semana Santa y aquí vamos a estar durante toda la campaña y nos vamos a aparecer en todos los actos de campaña que hagan Claudia Sheinbaum, principalmente. O sea, están informando que ustedes no van a bajar la guardia. No. Y por lo que me estás diciendo, Vidulfo, en todos los actos de campaña que sea posible, ustedes se van a hacer presentes. Nosotros vamos a hacernos presentes y a menos que el presidente rectifique, a menos que el presidente reencauce el diálogo, se restablezca, ¿no? Se reoriente y empecemos a debatir y empecemos a dialogar los temas de la investigación, ¿va? Porque lo que él está haciendo es ya desviar la atención, traer a la mesa este tipo de debates como el que hoy dijo y que ya lo ha dicho en todas sus... ¿Qué es lo que él quiere? Él tenía una especie de business con el GIEI. Es que aquí es donde todo se hace una gran queso Oaxaca. Todo se revuelve. Todo se revuelve. Porque este personaje, pues, empezó a representar a los padres de los normalistas, pero después, ¿no? Empezó finalmente a participar, ¿no? O el gobierno de Peña Nieto gastó muchísimo dinero en el encubrimiento. Él fue parte de esto, pero también fue influyente en todo lo que pasó. Todo esto, la investigación, la verdad histórica, el GIEI y después la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Todo esto empezó a él a ser parte. Y bueno, ahora, cuando llegó el presidente, él dijo, bueno, que todo finalmente esto lo desechó y se centró únicamente en una investigación nueva, en donde evidentemente él ya no tenía participación. Esto lo enojó, lo molestó y ha llevado al extremo, pero ahora vemos que es algo político. O sea, vemos que ahora va a quejarse en contra de Claudia Sheinbaum. ¿Qué tiene que ver Claudia Sheinbaum con el tema Ayotzinapa? Nada, absolutamente nada. Todavía no es ni presidenta, no tiene absolutamente ningún tipo de asunto, pero es una cuestión 100% política. Sin embargo, el presidente empezó a escalar. Al final, pues este señor Vidulfo Rosales, pues es un peón, ¿no? Vidulfo Rosales no es, pues, el jefe. Y fíjate, bien dice el presidente. Pues hay que ir por los jefes. Hay que ir por los machuchones. Y un machuchón es Álvarez y Casa. Y él, el presidente, hoy, en medio de toda esa protesta, lo señaló. Yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud no de los padres sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos es una actitud, ¿sí? En el mejor de los casos política, ¿sí? Muy de confrontación en contra nuestra. O sea, de provocación. Y nosotros pues no queremos para nada la confrontación. Decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero
Lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros. Aquí dijiste muchas cosas. O sea, ya entonces pone un nombre, Álvarez y Casa. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA. ¿Por qué Álvarez y Casa entra en este? Porque este señor, que medio es compadre, parece el Capulina, entra en medio de todo este rollo porque Álvarez y Casa fue el titular, era el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Esta es la foto, esa es la bandera de la OEA, la que está a la derecha de él. Cuando estalla o se da la desaparición de los normalistas. Entonces, Álvarez y Casa es el que manda toda esta ayuda, entre comillas, contrata al GIEI, a este grupo de argentinos, expertos, y bueno, arranca también parte del encubrimiento, de una u otra manera. Y tan fuerte fue todo esto, o al final, tan buena chamba hizo Álvarez y Casa, que él, que era estar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, renuncia a un buen puesto. ¿Pero por qué renuncia? Porque Peña Nieto lo recompensa con una senaduría. Ahorita es senador. Fue recompensado. Sin embargo, a pesar de esto, la Procuraduría General de la República, Murillo Karam, para que vean cómo están las cosas allí, lanzó una investigación en contra de Álvarez y Casa. Había agarrado y había empezado a investigar por presunto fraude al entonces titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es en el 2016. Porque habría cometido un fraude por más de $3 millones. Porque el monto, ese dinero se refiere a lo que el gobierno mexicano habría pagado a una colaboración que buscaron y aceptaron, la del propio GIEI. O sea, Álvarez y Casa en aquel momento recomienda al GIEI y se clava la lana. Y bueno, el GIEI cobra esto y cobra más y sigue cobrando por todo el sexenio de Peña Nieto. Y después lo corren, no hizo nada. Al final, pues es que es un órgano totalmente inoperante. Después aquí dice, llega el presidente, no sé muy bien el tema de Ayotzinapa, se contrata otra vez y los vuelven a correr porque al final están haciendo exactamente lo mismo. Estaban encubriendo todo. Es importante tenerlo claro. Finalmente el GIEI, ¿no?, es un órgano que de una u otra manera nada más funcionó para encubrir. Y Álvarez y Casa estuvo detrás de todo este fraude. Hoy, exhibido, Álvarez y Casa pues se enfurece y le dice al presidente que es un cobarde. López Obrador, si alguien jugó con la esperanza y la confianza de los padres de los chicos, de las madres de las chicas, fue López Obrador. Morena lucró años con el caso y con otros más. Se comprometieron con la verdad y la justicia y lo único que han hecho es un pacto de corrupción e impunidad. López Obrador tomó directamente la investigación, él lo dijo en la mañanera. Él es el responsable de que hayan liberado a los militares. Él es el responsable de que se hayan dinamitado. No, el responsable fue Piña. La investigación. Omar Gómez, fiscal especial, lo dijo con sus letras. López Obrador, Saldívar, Gers y Adán Augusto hicieron una intervención de Estado para evitar la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa. Él dio instrucciones para que se liberaran a los militares que iban a ser investigados. Él dio instrucciones para que se dinamitara esa investigación. Totalmente falso. Acuérdense que los militares fueron liberados en un sabadazo por Piña y por jueces federales. Pero bueno, al final el chiste es también, como siempre sucede, distorsionar la información de parte de ellos, pero ya queda claro de qué se trata todo eso. Sin embargo, también el presidente, acuérdense lo que dijo, no solo es el Álvarez y Casa, es la OEA
habla de gobiernos extranjeros. Y aquí fíjense que vale la pena señalar el día de hoy que es relevante, porque el día de hoy había un equipo de 60 minutos, este programa de CBS muy famoso, allí en Palacio Nacional. Estaban ahí en ese momento, en la mañanera, porque iban a entrevistar a López Obrador para este programa. Después de la entrevista a los rusos, bueno, a una periodista rusa, a Finogenova, para un medio español, pues buscó CBS y el presidente para que librase lo dio. Bueno, pues arman este montaje para impactar en la entrevista, precisamente. Entonces también aquí tiene que ver algo con temas extranjeros, estadounidenses. Y hoy sale esta nota muy interesante, que creen en Palacio Nacional que todo el portazo fue organizado otra vez por la DEA. Acuérdense, esta agencia de antinarcóticos, que está enfurecida con López Obrador. ¿Por qué? Porque la DEA un día decidió detener a un exsecretario de la Defensa Nacional, Asador Cienfuegos. El presidente, por las circunstancias que sean, decidió defenderlo, pidió las pruebas de la DEA porque lo estaban deteniendo y cuando les entregaron se dio cuenta que eran pruebas patito. Pero lo más grave no fue eso. Lo más grave fue que el presidente revela todas las pruebas, supuestas llamadas telefónicas, que no existen, y entonces esto genera un gran caos y una total humillación. Y la DEA, por increíble que parezca, suelta a el general Cienfuegos. Esto nunca sucede. ¿Cuándo ustedes han escuchado que una agencia de Estados Unidos, tan poderosa como la DEA, suelte a un detenido por una presión del gobierno? Eso no pasa. Lo que la DEA incluso hace es que detiene a los jefes de Estado, como sucedió, por ejemplo, con el presidente de Honduras, ¿no? Orlando Hernández fue detenido. Antes fue su hermano. En fin, eso es lo que hacen. No hacen los rebates. Entonces, quedaron muy humillados, se sienten muy humillados. Y ahora, pues esta es su venganza. Y pues esto es muy interesante. Esto es lo que está sonando y la verdad es que honestamente no suena descabellado. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.